la que hay, corillo? Bienvenidos a nuestro podcast Sin Huesos en la Lengua. En este podcast donde vamos a hablar claro sobre la medicina deportiva, la ortopedia, las lesiones, prevención, movimiento, todo con un sazón bien boricua. Yo soy el doctor Gerardo Capó, médico primario con subespecialidad en medicina deportiva. Yo soy el doctor Reinaldo Colón, actualmente soy residente de cirugía ortopédica. Hombre, en realidad este podcast nació porque hay una falta de contenido médico en español, pero que sea todo bien al grano, sin palabreo, sin complicaciones, especialmente para nosotros, la comunidad latina, los puertorriqueños, los boricuas y todos aquellos que nos acompañan en este podcast para aprender un poquito más. Sí, ¿no? Y también porque queremos ser completamente honestos. Hay veces que los pacientes llegan con muchas dudas, con preguntas de Dr. Google, de ChatGPT y de la vecina hasta del primo que jugó baloncesto en el 98 sumando ideas. Que allí se quedó en el 98, Sí. lo perdió todo. Pero aquí vamos a explicarle el porqué de las cosas. Vamos a hablar con otros colegas, vamos a hablar con otros terapeutas, entrenadores, personas que trabajan en ese ambiente clínico para los atletas y el paciente común que quiere mejorar su vida. Sí, ¿no? Y queremos también tratar de traer diferentes tipos de médicos, de diferentes subespecialidades que tengan que bregar con atletas, porque no simplemente la medicina deportiva y la cirugía ortopédica los únicos que bregan con atletas. Exacto. Y el episodio de hoy, pues, es para que nos conozcan un poquito más, ¿verdad? Queremos explicarles de dónde venimos, cómo llegamos a donde estamos hoy en día. Así que, para los que no saben, claro, para los que no saben, Reinaldo y yo nos conocimos en la American Military Academy desde el elemental. Yo llegué a esa escuela en cuarto grado y yo estoy seguro, yo creo que Reinaldo ya estaba en esa escuela desde mucho antes que Desde eso. primero, sí, estuve desde primer grado ahí hasta Los dos nos encantaba jugar baloncesto. los veranos, entre medio de año y año, nos tirábamos a campamentos de baloncesto en Orlando, pues, para seguir mastering our skills, ahí cuando estábamos hasta en high school. So, pasábamos bastante tiempo juntos. Sí, inclusive jugábamos también para equipos, ¿verdad? De clubes en Puerto Rico, que en Estados Unidos pues tienen el AAU, en Puerto Rico pues tienen los equipos que si Torrimal, yo jugaba para Torrimal, Reinaldo jugó para unos cuantos equipos. ¿Para quién tú jugaste? Yo jugué hasta como mis 15 años, yo jugué en Vaqueros de Bayamón en ABB y después I transferred my skills y me fui para Bucapla. Y te cogiste el NIL y te fuiste para otro Sí, equipo, para y nos Bucapla. fuimos para Bucapla, jugué en Bucapla hasta primera categoría cuando entré a la escuela de medicina. Y yo creo que de ahí fue que empezó a salir toda esta pasión por la medicina deportiva. Pero ahora, pues, Rey, háblame de tu trayectoria educativa. Cuéntame, después que te graduaste de la American, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde estás ahora mismo en tu entrenamiento como cirujano? O sea, como residente de cirugía ortopédica. Sí, ¿no? Pues después que me gradué de high school fui a University of Tampa donde estuve un año ahí y después me transferí hacia la Universidad de Puerto Rico para la UPI y esta transferencia en verdad fue más por problemas, no problemas, pero viendo ya que yo quería una carrera médica y quería tener en cuenta que no quería estar siguiendo pagando student loans y pues la educación en la UPI en verdad es increíble. Me gradué de ahí, hice un bachillerato en química y después entré a la escuela de medicina directo en Ponce Health Sciences University, o como nos decía antes como Ponce School of Medicine. Y una vez me gradué en el 2021, empecé mi residencia en cirugía ortopédica en el Naval Medical Center San Diego, donde actualmente estoy ahora mismo y estoy empezando ahora mi chief year, mi quinto año de residencia. Que gradué de high school, me fui para The Ohio State University, hice un bachillerato en biología. Y después de graduarme, me fui para la escuela de medicina. Es una escuela de medicina que es para los servicios militares. Así que teníamos estudiantes del Army, del Navy y del Air Force. Y estaba localizada en Maryland. Justo donde está lo que se conoce como Walter Reed, que es uno de los hospitales más grandes militares. Y pues estudié medicina ahí por 4 años. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre qué significa eso, ¿verdad? Pero después continué mi residencia en medicina de familia en JBLM, en Washington State, en Madigan Army Medical Center. Eso es una residencia de 3 años y al graduarme de ahí pues hice mi fellowship en Fort Belvoir, en Virginia, donde un programa de 1 año y tuve la oportunidad de estar
un poco de tiempo en Fort Belvoir y otro tiempo en la Universidad Naval en Annapolis, siendo uno de los doctores para su equipo, ¿verdad? Tuve la oportunidad de hacer el equipo de baloncesto, el equipo de rugby y otros deportes. Algo que estabas mencionando fue que tuviste un background bastante extenso en la milicia. Cuenta un poquito más de cómo fue tu medicina, tu carrera médica y tus pasos al Army. Pues voy a hablar pues hay dos opciones para que las personas, aquellos estudiantes que se están graduando de su bachillerato y quieren entrar a la medicina y ya tienen esa opción, pues hay dos caminos en realidad. Yo voy a hablar del mío y Reinaldo va a hablar del suyo porque son un poco diferentes, pero para el mío, escuela militar, pues tú tienes que entrar a la milicia antes de entrar a esa escuela y pues te dan una beca donde se te pagan los estudios y también se te paga un dinero adicional, lo que nosotros llamamos el Basic Pay y tu BAH, que es como un sueldo, el sueldo que le dan a cualquier persona que está activa militar. Y pues todo eso pues viene con un costo, y ese costo son que tú después de tu entrenamiento médico, ya sea tu residencia, tu fellowship, lo que sea, pues tú le debes un tiempo al servicio que escogiste. Si tú decides el camino donde yo escogí, pues son 7 años. Eso quiere decir que si te pones a hacer cuenta, pues yo estuve 4 años en escuela de medicina como activo, pero non-deployable. Y después tuve 3 años en residencia, 1 año en fellowship y después de eso, pues debo 7 años. Así que, tú sabes, eso es una de las expectativas. Okay. No, mi experiencia fue un poquito más diferente. Yo entré al US Navy y el proceso para mi beca, que es el HPSP, el Health Professional Scholarship Program, es que una vez estás en escuela, en tu bachillerato, tienes que entrar a una escuela de medicina. Una vez tengas tu aceptación, yo fui a un medical recruiter del Navy y ahí fue que empezó todo el proceso de entrevista. Y una vez te dan la beca, tú entras directamente como un commissioned officer, pero te ponen en la área de la reserva. So, básicamente, durante mis 4 años, lo único que yo tenía que hacer era estudiar medicina y get mi degree y get mi MD, y no tuve que hacer más nada. Entonces, entre cada año nos daban como un periodo que teníamos que hacer de Temporary Active Duty, que se llama un TAD, pero había un deferment que podía estudiar para los exámenes de conseguir el grado de medicina, lo que serían los USMLE Steps. So, eso fue lo que yo hice en mi verano de primero a segundo y de segundo a tercero. Y en mi verano de tercero para cuarto fue que hice mi Officer Development School, que es ODS, para el Navy. Es en Newport, Rhode Island, donde estuve 5 semanas ahí. Y entonces, una vez me gradué de escuela de medicina, ahí fue que cambié del área de la reserva hacia Active Duty. Ok, exacto. Y hablando sobre eso, ¿por qué fue que decidiste ir con el Navy? Primero que nada, ¿verdad? Porque estos diferentes opciones pues existen para los 3 servicios. Sí. ¿Por qué decidiste el Navy y por qué decidiste específicamente el HPSP? Háblame un poquito sobre eso. Sí, no, en verdad eso es tremenda pregunta. Para que los que nos están escuchando, nosotros en la American Military Academy era una escuela que era militar y era del Army, y ambos estuvimos en el Army Junior ROTC Program. De ahí más o menos fue que empezó todo con yo querer ser alguien que está sirviendo en las Fuerzas Armadas, pero yo tengo un background que es bastante extenso, que son mis role models. Mi papá, que empezó con el Air Force, él fue un Technical Sergeant y él trabajaba en Roosevelt Roads en Puerto Rico, ahí al lado del aeropuerto, en Carolina, Isla Verde. Y él de ahí fue inspiración para mi tío para empezar a volar, y él voló por más de 20 años con el US Navy, él volaba helicóptero, y entonces de ahí fue que yo creciendo tenía ese tipo de continuación como carrera militar, y entonces vi que trabajaba como Surface Warfare Officer. Pues tuve ese tiempo que con mi tío y mi primo estaban, no pressuring me, pero me estaban motivando a, mira, como que sería algo bien cool que estuviéramos todos sirviendo a la misma vez.
recordaba que tu papá estaba en el Air Force, porque me recuerdo cuando éramos chiquitos, así que pero nunca sabía la historia de por qué había escogido el Navy, aparte del Air Force, pero hace sentido, ¿verdad? Sí, no, en verdad iba a estar bastante chévere que todos estuviéramos juntos sirviendo, pero ya son 4 años como active duty y mi tío se retiró y mi primo ahora mismo ya se va a salir del Navy y se va a viajar a aviones también con el Nova Corso. Entrando con esta inspiración y los dos dijeron, nos fuimos. Los dos te dijeron, mira, Cero. métete, firma este contrato y después cuando te metiste te dejaron atrás. Eso es parte Sí. de verdad, pero yo pues, exacto, similar a lo que tú contaste, pues en realidad escoger el Army en términos de los 3 servicios pues fue parecido a lo tuyo, como teníamos esa experiencia de Junior ROTC en la American, pero también cuando estás escogiendo las posiciones en esa escuela que estabas hablando, pues el Army es el más que tiene posiciones, porque comparado con los otros servicios, con el Navy y el Air Force, el Army es el que tiene el servicio más grande médico. Así que en términos de probabilidades para poder ser escogido para el programa, pues mis probabilidades eran más altas con el Army. Obviamente ya hablamos un poquito de por qué el Navy y todo eso. Ahora dime por qué decidiste pues, la ortopedia, irte por ese lado de la cirugía, cómo empezó todo eso. Pues en verdad la ruta, todo comenzó como estábamos mencionando, que siempre estábamos metidos en el área del deporte y con el deporte vienen lesiones. Así que usualmente cuando yo tenía algún tipo de lesión, el go-to yo creciendo era ir al fisiatra. Siempre iba al fisiatra y veía como tenía cualquier tipo de lesión, hacía rehab, me mandaban al terapista físico y de ahí me recuperaba y volvía otra vez para la cancha. Siempre eso fue como, ese fue el spark. Entonces entré a escuela de medicina queriendo fisiatría y siempre quise eso hasta básicamente tercer año cuando entré a mi primera rotación en el hospital de damas en Ponce, donde fue que estaba haciendo mi escuela de medicina, y el cirujano ortopeda íbamos a hacer un reemplazo de hombro y lo que pone, hacho, ponte Bad Bunny ahí, vamos a trabajar, y empezamos a hacer un reemplazo de hombro. Y yo dije, diablo, en verdad esto está combinando todo lo que a mí me gusta, escuchando música en sala, pasándola bien, y primordialmente estamos haciendo a la gente que se recupere. Eran como cosas que yo puedo hacer con mis manos y poder pues fix people up y que vuelvan a hacer lo que ellos quieran. Si son niños, que vuelvan otra vez a play, jugar sus deportes. Si son adultos que quieran hacer cualquier tipo de actividades, ya sean recreacionales o profesionales. Y si son pacientes de más edad, pues ya que ellos quieran hacer cualquier tipo de actividad, y es como algo bastante gratificante que yo puedo hacer con mis manos, que tienen alguna lesión y es el peor día de sus vidas, usualmente cuando hablamos de temas de fracturas o roturas de tendones, ligamentos, etcétera, y que yo les pueda decir, mira, con bastante accuracy, mira, yo puedo hacer. Pues similarmente, pues siempre tenía una pasión a lo que era músculo esquelético, ¿verdad? Con las lesiones, haber estado en el deporte. Tuve la oportunidad de hacer rotaciones cuando era estudiante de medicina con la ortopedia también, y habían partes que me gustaban, pero habían partes que no me gustaban tanto. Las partes que no me gustaban, pues nunca me encantó estar en la sala de operación. Y en parte tenía que ver con la cantidad de tiempo que ustedes pasan en esa sala de operaciones, porque algunas operaciones pueden durar horas. Entonces, pues a veces me entraba como una desesperación, tú sabes, estar en este cuarto como por horas, tratando de como hyperfocus, ¿verdad? Porque estás enfocado en algo. Y lo otro que nunca me encantó mucho fue la artroscopía, ¿verdad? Donde está utilizando como pues para la gente que no sabe, pues muchas cirugías hoy en día, no tan solo en la ortopedia, pero en muchas otras especialidades, pues utilizan unas cámaras y utilizan como unos palitos que tienen como unos ganchos. Entonces, pues en realidad la mayoría tú estás mirando una cámara mientras estás moviendo estos dos palos, ¿verdad? Como diciéndolo así en forma Sí. whatever. De eso te hablo. Pero exacto, eso pues a mí no, como que no me encantaba. Entonces pues tuve la oportunidad de rotar con medicina deportiva y ellos pues hacían otras cosas que no eran quirúrgicas, pero todavía son un poco
pues intervenciones como hacer inyecciones de coyuntura, inyecciones en los tendones y los ligamentos, que son rápidas, ¿verdad? Estamos hablando de minutos. Puedes utilizar la ultrasonografía, que es como una forma de parecido, ¿verdad? Una imagen, pero estás utilizando tus manos también para caer la imagen, para hacer un poquito más accurate. Pues eso fue parte. Y también de la medicina de familia, pues habían procedimientos que también me gustan hacer. Por ejemplo, hoy en día, pues yo todavía participo y hago vasectomía, hago IUDs, hago Nexplanon, que son procedimientos ginecólogos para las mujeres en formas de contraception. Hago biopsias de piel, puedo abrir abscesos, o sea, hago Botox para las migrañas, Botox para los maceteros. O sea, tengo otras opciones de otras cosas que me gustaban cuando era estudiante de medicina, que dice que en el momento dije, como que no quiero dejar esto atrás, como que todavía me gustaría hacer esto, pero también quiero hacer un poquito de esto. Y pues, tuve la experiencia y tuve la oportunidad en realidad, porque no todo el mundo puede hacer el fellowship después de graduarse de residencia. Y siempre quise hacerlo, lo tenía en la mente, mira, esto es algo que quiero hacer. En algún momento se me dio la oportunidad, gracias a Dios, que lo pude hacer rápido después de la residencia. Creo que es mucho más difícil después que terminas residencia volver para atrás. Porque ya es tu cabeza, la forma que funciona, pues estás yendo de una persona a como se dice, un independent practitioner, volviendo para atrás para que alguien te esté diciendo cómo hacer las cosas y todo eso, pues eso toma un cambio. Ahora mismo, hoy día a día, pues practico ambas. Practico la medicina deportiva haciendo esos procedimientos. Y también hago medicina primaria, donde hago todo lo que hace un médico primario, incluyendo los procedimientos de los que hablamos. Así que tengo un buen mixture, así que cada día un poquito diferente. Sí, ¿no? Y en verdad que bueno que mencionaste lo de cuándo hacer la subespecialidad o el fellowship en medicina, porque para mí es de la manera completamente opuesta. O sea, yo voy a terminar mi residencia y voy a ser un cirujano ortopeda y voy a trabajar cierto tiempo y entonces después en el futuro pues voy a hacer mi fellowship en alguna especialidad. Y el punto de vista que me han dicho es que usualmente los mejores fellows que están en los programas son personas que ya han trabajado solo, que han sido cirujanos ortopédicos y han trabajado, porque hay cosas que ellos vienen, o sea, que vienen con una mentalidad completamente diferente. O sea, viene esta persona al fellowship que ya va a estar board certified, que ya pasó los boards, que ya ha trabajado independiente, o hay un montón de cosas que los struggles de cómo tú ser un cirujano y cosas básicas de posicionamiento, el preoperative plan, postoperative plan, que a veces toma un poquito de tiempo en madurar y es un entrenamiento que tienes que master your craft, que ya has tenido experiencia y entonces cuando entras al fellowship no estás como en el struggle aprendiendo cosas básicas y puedes hacer unas preguntas un poquito más complejas que a lo mejor no lo hubieras pensado si estás saliendo de residencia temprano, porque ya pasaste por el struggle. Mira, como que para esta cirugía encontré este problema y lo solucioné de esto, y entonces estoy ahora más pendiente a un third degree o algo un poquito más complejo del procedimiento. Así que simplemente un punto de vista diferente que yo no lo había visto así. Yo quería entrar a fellowship directamente de graduarme de residencia, pero pues los needs of the Navy son cosas que pasan y lo estoy viendo ya con una perspectiva completamente diferente y I'm looking forward en el momento que me toque. Pues claro, en tu caso también, pues con el Navy, pues hacer un fellowship tiene sus propios consecuencias en términos de your payback time. Eso quiere decir que vas Sí. a deber más tiempo. No, en verdad yo estoy bastante feliz de donde estoy entrenando. Lo único que he escuchado del Alumni Program es que han salido tremendos ortopedas, pero como estabas diciendo, que son mejores personas y doctores en general. Parte de lo que estabas mencionando era pues que llevas todo este tiempo, los dos llevamos ya bastante tiempo fuera de Puerto Rico, así que una vez tú termines tu commitment, tú dijiste que tenías 7 años y también estás accruing un poquito más por haber hecho fellowship. ¿Cómo tú te ves de aquí a 10 años cuando empieces a pensar
fuera de tu servicio militar? Honestamente, una pregunta tan difícil, eso cambia todo el tiempo, ¿verdad? Yo te diría que mi contestación a esa pregunta probablemente cambia cada semana. En parte porque pues tengo mi familia, yo tengo una esposa, tengo un hijo también. Pensando en eso y obviamente pues tengo el otro lado, pues tengo mi patria también, de donde vengo, lo que siempre uno ha querido en algún momento, que es poder, tú sabes, volver y darle a tu, pues a tu pueblo, ¿verdad? Lo que todo este entrenamiento, todas estas cosas positivas que puedes traer, así que creo que siempre hay un back and forth. Yo creo que todavía no tengo una contestación completamente concreta, pero me gustaría pues buscar la manera de que puedo aportar al pueblo puertorriqueño de alguna manera u otra. Esto es una forma de hacer eso, ¿verdad? El hecho de que queríamos hacer este podcast es buscar una forma que podamos darle a la gente más educación, podemos, tú sabes, darle ese espacio. En términos de práctica clínica, pues no sé, en realidad no sé cómo sean las cosas de aquí a 5 años, todo cambia. ¿Y tú? Pues en verdad 10 años es un montón, como estás mencionando. Es una pregunta que es bastante un poco loaded, pero tengo mis metas a corto y a largo plazo. Ahora mismo yo solamente le debo 4 años al servicio militar por lo del HPSP Scholarship. Claro está, si hago algún fellowship durante mi entrenamiento militar, o sea, donde mi commitment militar, pues tendría que hacer 2 años extra, que en total sería entonces 7 años después de mi entrenamiento de residencia en cirugía ortopédica. So, todavía estoy debatiendo mis opciones a ver si quiero hacer una o la otra. Para mí es bastante importante, o sea, a mí me encanta Puerto Rico. O sea, cualquier razón, cualquier excusa, a mí me encuentra en un viaje directo para Puerto Rico. Pero más aún también como que mi esposa, ella es cirujana, ginecóloga y obstetra, y los dos quisiéramos practicar en Puerto Rico. Yo creo que ahí está toda nuestra familia y es algo que quisiéramos regresar a Puerto Rico en algún punto, pero también hay que ver, o sea, yo he hecho todo mi entrenamiento desde kindergarten hasta escuela de medicina en Puerto Rico. Lo único que he hecho en Estados Unidos ha sido mi residencia, so yo quisiera devolverle a PR lo que ellos me han dado a mí en todo mi entrenamiento. Este obviamente es el primer episodio donde queríamos compartir un poquito sobre nosotros. Los demás episodios, bueno, tenemos muchos temas que queremos tocar. Algunos son de patología, otros son de hablar con otras personas que están en este mundo. También obviamente queremos que los que nos están escuchando comenten, denle like al video, ¿verdad? Suscríbanse al canal, pero comenten ahí, mira, qué es lo que ustedes quieren escuchar, qué son las cosas que les interesa. Maybe podemos hacer un Q&A, podemos añadir preguntas al final de los episodios, pero nos encantaría que pues ustedes participen también con nosotros. Y sí, no sé qué más tienes, Rey. El gol de nosotros es, como estabas mencionando, esto es para todo el mundo. Así, si eres atleta, eres paciente, estudiante de medicina, médico que trabaja, cirujano, o simplemente cualquier persona que quiera entender el cuerpo mejor y lo que son lesiones musculoesqueletales y cómo nosotros las tratamos, este va a ser el podcast para ustedes. Sí, exacto. Esto va a ser, como se dice, sin filtro, sin drama y sin huesos en la lengua. Claro. Ahí estamos.